Si uno se para a mirar a su alrededor, se da cuenta de que el mundo está repleto de formas tridimensionales fascinantes. Pensemos en la caja en la que llega un paquete o en una simple pelota de fútbol. Pues sí, vamos a analizar esa geometría oculta que da forma a nuestro entorno. Venga, al lío. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero veremos qué son exactamente estas formas. Luego las clasificaremos en dos grandes familias. Exploraremos cómo están hechas, sus piezas, por así decirlo. Después conoceremos a un club súper exclusivo de 5 sólidos, los VIP de la geometría. Descubriremos una fórmula matemática que parece casi magia. Y terminaremos viendo cómo se crean algunas figuras simplemente girando. ¿Suena bien? Muy bien, pues vamos a empezar por el principio, a sentar las bases. A ver, una pregunta para ir calentando motores. ¿Qué tienen en común una caja, una pelota y una pirámide? Porque, claro, a simple vista no se parecen en nada, ¿verdad? Pero comparten algo fundamental que los mete a todos en el mismo saco, al menos en el mundo de las mates. Pues la respuesta es esa, que todos son cuerpos geométricos. La definición del libro dice que son porciones de espacio limitadas por superficies. Estas superficies pueden ser planas, como las de la caja, o curvas, como la de la pelota. En resumen, son cosas que ocupan un volumen, que tienen un lugar en el espacio. Vale, ya sabemos lo que son. El siguiente paso lógico es clasificarlos. Y resulta que todos los cuerpos geométricos se pueden agrupar en dos grandísimas familias. Por un lado, tenemos a los poliedros. La clave aquí es que están limitados solo por superficies planas, es decir, por polígonos. Un dado, una pirámide, son poliedros puros y duros. Y en la otra esquina, por así decirlo, tenemos a los cuerpos redondos. La condición para entrar en este club, tener como mínimo una superficie curva, una esfera, un cilindro, los ejemplos más claros que se nos vienen a la cabeza. Y aquí lo vemos de maravilla. A la izquierda, el cubo, el poliedro por excelencia, todo caras planas y ángulos rectos. Y a la derecha, la esfera, vamos, la reina de los cuerpos redondos, todo curva, sin una sola esquina. Son como dos mundos distintos, ¿verdad? Pero, como ya hemos dicho, ambos son cuerpos geométricos. Bien, ya están clasificados. Ahora, ¿qué tal si los desmontamos? Vamos a ver de qué están hechos por dentro. Empecemos por la primera familia, la de los poliedros. La definición formal nos dice que un poliedro es un cuerpo geométrico que está limitado por 4 o más polígonos. Esos polígonos son literalmente la clave de todo. Pensemos que son como los ladrillos con los que se construye la figura. Sin polígonos no hay poliedro. Vamos a coger un cubo para verlo claro. Lo primero que salta a la vista son esas superficies planas, los cuadrados que lo forman, ¿no? Pues bien, a cada uno de esos polígonos los llamamos caras. Así de simple. Seguimos desmontando el cubo. ¿Y qué pasa donde se juntan dos caras? Pues que se tocan en una línea recta. Esa línea, ese borde, es lo que en geometría llamamos una arista. Y ya solo nos queda una pieza. Si seguimos las aristas hasta el punto donde se encuentran, llegamos a las esquinas, ¿verdad? Esos puntos donde se juntan varias aristas son los vértices. Y ya está. Caras, aristas y vértices. Ese es el ADN de cualquier poliedro que nos encontremos. Ojo, porque dentro de la gran familia de los poliedros hay un club de élite, un grupo súper exclusivo con una simetría que es asombrosa. Se les conoce como los sólidos platónicos. ¿Pero qué los hace tan especiales? Pues porque para ser un poliedro regular, para entrar en este club, hay que cumplir dos reglas muy estrictas. Primera, todas sus caras tienen que ser polígonos regulares idénticos. Y segunda, en cada vértice tiene que juntarse exactamente el mismo número de caras. Y lo más increíble es que con esas dos reglas solo existen 5 sólidos que las cumplan. 5, ni uno más ni uno menos. Son estos: el tetraedro, con sus 4 caras de triángulo; el hexaedro, nuestro amigo el cubo, con 6 caras cuadradas; el octaedro, con 8 triángulos; el dodecaedro, con 12 pentágonos; y el icosaedro, con sus 20 caras de triángulo. Una familia perfecta y cerrada. Ahora vamos a subir el nivel, porque hay una revelación matemática de una elegancia espectacular. Resulta que hay una especie de regla oculta, una fórmula secreta, que conecta los elementos de todos, absolutamente todos, los poliedros. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Existe de verdad una relación que conecte el número de caras, el de vértices y el de aristas en cualquier poliedro? Da igual que sea un cubo, una pirámide o una forma súper compleja. ¿Hay una regla para todos? Pues vamos a comprobarlo. Miremos esta tabla. Tenemos 3 poliedros que no se parecen en nada. Contamos sus caras, sus vértices y sus aristas. Y ahora hacemos una operación súper sencilla. Sumamos las caras y los vértices, y al resultado le restamos las aristas. ¿Y qué pasa? Fijaos en la última columna.
2 siempre da 2. Esto no puede ser casualidad. Claro, porque no lo es. Ese patrón nos lleva directos a la famosa fórmula de Euler. Caras más vértices menos aristas siempre es igual a 2. Es una ecuación súper simple, descubierta por Leonhard Euler, y es como una ley universal para cualquier poliedro convexo, una de esas bellezas matemáticas escondidas a simple vista. Bueno, pues dejamos el mundo de las caras planas para volver a la segunda gran familia, los cuerpos redondos. Y vamos a ver que su origen es mucho más dinámico. La forma en que se crean es fascinante. Imaginemos que cogemos una figura plana, un simple rectángulo. Ahora lo hacemos girar muy rápido alrededor de uno de sus lados, como si ese lado fuera un eje. ¿Qué forma se genera en el aire? Pues eso, un cilindro perfecto. Por eso se les llama cuerpos de revolución. Seguimos con el mismo juego. Ahora, en vez de un rectángulo, cogemos un triángulo rectángulo. Lo hacemos girar sobre uno de sus lados cortos, de los catetos, y que aparece un cono. La base redonda del cono es precisamente el círculo que dibuja el otro cateto al dar vueltas. Y para terminar, la creación más elegante. Cogemos un simple semicírculo y lo hacemos girar alrededor de su diámetro, de su lado recto. La forma que se dibuja en el espacio no es otra que la esfera, el cuerpo redondo por excelencia. Es una pasada. Así que después de este viaje al ver las reglas tan elegantes que construyen nuestro mundo en 3 dimensiones, desde las piezas de un simple cubo hasta esa fórmula casi mágica de Euler, es inevitable que quede una pregunta flotando en el aire. ¿Qué otros patrones matemáticos ocultos podrían estar dando forma a la realidad que vemos todos los días? Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas ideas que, de verdad, lo cambiaron todo. Una idea matemática que acabó redefiniendo por completo nuestra forma de entender el universo. A ver, pensemos en algo que aprendimos en el colegio y que dimos por hecho, ¿verdad? Que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados. Parecía una ley universal, algo inamovible. Pues bueno, durante más de 2000 años, toda la geometría se basó en reglas así que parecían, de puro sentido común. Y ese es el mundo que nos legó Euclides, el padre de la geometría, un universo que para él era perfectamente plano, como una hoja de papel infinita. Vamos a ver un poco cuáles eran sus cimientos, sus reglas del juego. Euclides propuso 5 reglas, 5 postulados. Los 4 primeros eran de una lógica aplastante, súper evidentes. El primero, por ejemplo, si tienes 2 puntos, solo puedes dibujar una línea recta que los una. Y ya está. Parece obvio, ¿no? Pues es que lo es. El segundo postulado también es muy intuitivo. Esa línea recta que hemos dibujado, en realidad podemos imaginar que se extiende todo lo que querramos, hacia un lado y hacia el otro, hasta el infinito. Con estas cositas se iba construyendo, un mundo que todo el mundo entendía a la perfección. Luego estaba el tercero. Se puede dibujar un círculo con cualquier centro y cualquier radio. Una idea sencillísima, pero que fue, una herramienta brutal para construir edificios, para navegar, para entender cómo se movían los planetas, un sistema perfecto para medir el mundo. Y el cuarto garantizaba que un ángulo de 90 grados aquí era exactamente igual que uno en la otra punta del mundo. Todo encajaba de maravilla. Pero, siempre hay un pero. Había una quinta regla. Una que, digamos que desentonaba un poquito. Y este quinto postulado se convirtió en una auténtica obsesión. Fue uno de los problemas más largos y frustrantes de toda la historia de las matemáticas. Es que, echen un vistazo al texto original. Comparado con la sencillez de los otros 4, esto era un auténtico galimatías. Era tan largo y enrevesado que no parecía una verdad fundamental, sino más bien un teorema, algo que tenías que demostrar. Por suerte, hay una versión mucho más fácil de entender, la que nos suelen explicar. Imaginen una recta y un punto que no está en ella. Pues bien, por ese punto solo puedes dibujar una, y solo una, línea que sea paralela a la primera. O sea, una línea que nunca, jamás de los jamases, se va a cruzar con ella. Y aquí viene lo bueno. Durante 2000 años, las mentes más brillantes del planeta intentaron demostrar que este quinto postulado se podía deducir de los otros 4. ¿Y saben qué? Todos fracasaron, uno tras otro. Y de tanto fracasar, a alguien se le ocurrió una idea loquísima. ¿Y si el problema no era que no supieran demostrarlo? ¿Y si el postulado simplemente no era una verdad universal? O sea, ¿y si lo ignoramos y vemos qué pasa? Y eso es justo lo que hicieron en el siglo XIX genios como Gauss, Lobachevsky y Bolyai. Se atrevieron a imaginar qué pasaría si esa regla sagrada sencillamente no se cumpliera. Y lo increíble es que este acto de rebeldía intelectual
no les llevó al caos matemático, como muchos temían. No, para nada. Lo que descubrieron fueron universos completamente nuevos. Geometrías rarísimas, pero perfectamente lógicas y coherentes. Vale, vamos a comparar estos mundos. En esta tabla se ve muy claro. En el centro tenemos la geometría de Euclides, la de toda la vida, la del espacio plano, y a los lados las dos nuevas, la elíptica y la hiperbólica, que describen espacios curvos. Primero, la geometría elíptica. Pensemos en la superficie de una esfera, como nuestro planeta. Aquí, las líneas rectas, el camino más corto entre dos puntos, son los círculos máximos, como los meridianos. Y claro, ¿qué pasa con los meridianos? Que por muy paralelos que parezcan en el ecuador, todos se acaban cruzando en los polos. O sea que en este mundo no existen las paralelas. Y esto nos lleva a algo alucinante. Miren este triángulo dibujado sobre la Tierra. Sales del Polo Norte, bajas recto hasta el Ecuador, ahí ya tienes un ángulo de 90 grados. Avanzas por el Ecuador un cuarto del planeta. Giras otros 90 grados para volver al polo y al llegar, ¡zas!, otro ángulo de 90 grados. El resultado es un triángulo con 3 ángulos rectos. La suma es 270 grados, no 180. ¡Es una locura! Y luego está el otro mundo, el de la geometría hiperbólica. Imaginen una superficie como una silla de montar, o una patata Pringle, que se curva hacia arriba en una dirección y hacia abajo en otra. Pues en este universo, si tienes una recta y un punto exterior, resulta que no es que puedas trazar una paralela, es que puedes trazar infinitas. Claro, es que estas ideas eran dinamita pura para la época. Eran tan radicales que sus creadores tenían miedo de que se rieran de ellos. El mismísimo Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos más grandes de la historia, no se atrevió a publicar sus descubrimientos. Fíjense lo que decía, que era como remover un nido de avispas. Durante muchas décadas, estas geometrías tan extrañas se quedaron ahí como un divertimento para matemáticos. Un juego intelectual muy elegante, sí, pero ¿para qué servía en el mundo real? Parecía que para nada. Pero entonces la cosa cambió. Y cambió a lo grande. Todo gracias a un eclipse de sol en 1919. Y a un físico llamado Albert Einstein, que con su teoría de la relatividad general, de repente hizo que estas geometrías de fantasía se convirtieran en la descripción de nuestro propio universo. Lo que Einstein demostró es que los objetos con mucha masa, como el Sol, no solo tiran de las cosas con la gravedad, lo que hacen es deformar, curvar el propio tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Y durante ese eclipse se pudo comprobar. La luz de una estrella lejana, al pasar cerca del Sol, se desviaba, no porque la luz se curve, sino porque el propio espacio está curvado. Y esta es la clave de todo, el punto crucial. Resulta que el universo en el que vivimos no es euclidiano, no es plano. La geometría de Euclides es una aproximación fantástica para construir una casa o medir un campo, pero a gran escala, con estrellas y galaxias, la geometría real del cosmos es no euclidiana. Y así, fíjense qué vuelta da la historia. Aquel rompecabezas abstracto que tuvo a los matemáticos de cabeza durante 2000 milenios, hoy en día es absolutamente esencial para que funcione nuestro mundo moderno. Ejemplos, pues miren, el GPS del móvil. Para que nos dé la ubicación correcta a sus cálculos tienen que corregir los efectos de la relatividad de Einstein, esa curvatura del espacio-tiempo. Y no solo eso, las rutas de los aviones siguen círculos máximos, pura geometría elíptica para ahorrar combustible, y para entender el origen y el destino del universo los cosmólogos usan estos modelos, o sea, está en todas partes. Al final, la historia de la geometría no euclidiana nos deja una lección increíble. Nos enseña que desafiar una regla que parece obvia puede cambiar por completo nuestra visión de la realidad. Y esto deja una pregunta en el aire. ¿Qué otras reglas que damos por sentadas están ahí simplemente esperando a que alguien se atreva a romperlas? Bueno, a ver, existe un número, una proporción que tiene una fama casi de leyenda. Se dice que es ni más ni menos que el secreto de la belleza. Un código que está ahí, en el arte, en la naturaleza, hasta en nuestro propio cuerpo. Hablamos, claro, de la proporción áurea. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Hoy vamos a intentar separar el grano de la paja, el mito de la ciencia, para ver si este código divino es real o si es más bien una ilusión que nos monta nuestro propio cerebro. Muy bien, vamos a meternos en faena. Lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente este número? Bueno, phi, o la proporción áurea, en realidad nace de una idea geométrica súper sencilla. Pensemos en una línea. ¿La tenemos? Vale. Pues ahora la partimos en 2 trozos, uno más largo y otro más corto. Pues bien, hemos dado con la proporción áurea justo cuando la relación entre la línea entera y el trozo grande
es exactamente la misma que la que hay entre el trozo grande y el pequeño. Es un equilibrio perfecto. Y de ahí sale el famoso número, 1,618 y así hasta el infinito. Parece simple, ¿verdad? Pues este numerito nos va a llevar por un viaje alucinante. Y es aquí, justo aquí, donde empieza la leyenda, porque resulta que esta proporción divina está supuestamente en todas partes. Vamos, seguro que a todo el mundo le suena, ¿no? Quizá por aquel corto de Disney, Donald en el País de las Matemáticas, nos han contado que los antiguos griegos la usaron para el Partenón, que Miguel Ángel la tenía en mente para la Capilla Sixtina, y que hasta define la armonía del cuerpo humano o las espirales de las galaxias. La idea, desde luego, es muy potente. Un código secreto universal para la belleza, oculto, pero a la vista de todos. ¿A que sí? Pero, ¿qué pasa si nos ponemos la lupa y miramos de cerca el ejemplo más famoso de todos? Sí, el Partenón. Porque es justo aquí donde esta leyenda tan bonita empieza a hacer aguas. A ver, la pregunta del millón es, más allá de lo que se cuenta, ¿hay alguna prueba real y sólida de que los arquitectos griegos conocieran esta proporción? O más importante, ¿de que la usaran a propósito? Y aquí es donde la historia se empieza a torcer. Y ojo, que este escepticismo no es una opinión cualquiera, ¿eh? De hecho, gente que ha investigado esto a fondo, como el astrofísico Mario Livio, lo dice bien claro. Ahí lo vemos. No estoy convencido de que el Partenón tenga algo que ver con la proporción áurea. Así, sin más. Una frase tan contundente como esa nos obliga, claro, a revisar las pruebas. Y cuando miramos el porqué, la cosa se ve bastante clara, como resume esta tabla. Resulta que para que la proporción áurea encaje en el Partenón, hay que dibujar las líneas de una forma un poco, digamos, creativa. O sea, ignorando trozos del edificio que no cuadran. Y lo más gordo de todo, no hay ni un solo papel, ni un documento de la época que hable de su uso. Nada. Así que, ¿qué podría estar pasando? Pues podríamos estar ante un caso de libro de pareidolia. Ya saben, eso que hace que nuestro cerebro vea patrones o caras donde no las hay. Vemos lo que queremos ver. Vale, y justo cuando parece que todo esto de la proporción áurea es un mito y ya está, la historia da un giro de guión brutal. Dejamos la antigua Grecia y nos plantamos en un laboratorio de psicología de hoy en día. ¿Por qué? ¿Y si la clave no está en los edificios antiguos, sino dentro de nuestra cabeza? Es que el enfoque cambia radicalmente. Un estudio muy reciente, de 2024, decidió olvidarse de los planos y los pergaminos y centrarse directamente en el cerebro. Y la pregunta que se hicieron es mucho más íntima, por así decirlo. ¿Y si, sin que nos demos cuenta, nuestro cerebro tiene una preferencia automática inconsciente por las formas que siguen esta proporción? Y claro, ¿cómo se mide una preferencia que ni siquiera sabemos que tenemos? Pues con una herramienta muy ingeniosa, el test de asociación implícita. El funcionamiento, como vemos, es sencillo en apariencia, pero muy revelador. A los participantes se les enseñan imágenes, unas con la proporción áurea y otras totalmente aleatorias. A la vez aparecen palabras, unas positivas y otras negativas, y la tarea es clasificarlas todas a toda velocidad usando solo 2 teclas. La clave de todo, el truco, está en medir el tiempo de reacción. Esa velocidad es la que desvela las conexiones que el cerebro hace por debajo de la mesa. Y aquí viene la genialidad del experimento. Hay 2 fases. En la primera, la tarea compatible, todo es fácil y lógico. Se pulsa una tecla para proporción áurea o palabra positiva, fluye. Pero luego, en la tarea incompatible, se le pide al cerebro que haga algo raro, juntar en la misma tecla proporción áurea con palabra negativa. Si de verdad tenemos esa preferencia oculta, esta segunda parte debería ser como intentar correr en el agua, mucho más lento, mucho más difícil. Y la gran pregunta, claro, es ¿qué pasó? ¿Realmente nuestro cerebro conecta de forma automática la proporción áurea con algo bueno? Pues los resultados, como se ve perfectamente en este gráfico, son demoledores. Fíjense la diferencia. Cuando la tarea era compatible, o sea, proporción áurea con cosas positivas, la gente reaccionaba súper rápido. Pero miren la otra barra, la de la tarea incompatible, casi medio segundo más lentos. En este tipo de pruebas, esa diferencia de tiempo es una barbaridad. Demuestra que, efectivamente, al cerebro le cuesta mucho menos, es más rápido, cuando asocia la proporción áurea con algo bueno. Y esta preferencia no es solo una impresión, es que se puede medir. El estudio le pone un número concreto, 0,64. Esa es la puntuación D. Y para que nos hagamos una idea, en psicología una cifra así indica que la asociación es fuerte, muy fuerte. O sea que a un nivel del que no somos conscientes, nuestro cerebro prefiere, y mucho, la proporción áurea. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con una situación curiosa. Por un lado tenemos una leyenda histórica que, bueno, parece que no se sostiene, y por otro un sesgo psicológico que parece totalmente real. Es como si tuviéramos las 2 caras de la moneda.
Por un lado está la leyenda, lo que creemos de forma consciente, que resulta que no tiene pruebas históricas. Y lo más curioso es que si le preguntas a la gente directamente, sus preferencias no son tan claras. Pero por otro lado está el laboratorio, que nos revela una verdad oculta, un sentimiento automático, esa preferencia fuerte y positiva que funciona por debajo, sin que nos enteremos. Y quizá esa sea la verdadera historia. A lo mejor la proporción áurea no es un código secreto que los grandes genios dejaron grabado en sus obras, sino que es un sesgo que ya viene de fábrica en el software de nuestro cerebro, como una especie de filtro a través del cual vemos y juzgamos el mundo. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que es fascinante. Si tenemos este sesgo inconsciente por algo tan abstracto como una proporción matemática, ¿qué otras preferencias, ocultas, invisibles, están por ahí moldeando en silencio lo que nos parece bello, las decisiones que tomamos y, en definitiva, el mundo que vemos? La respuesta, seguramente, está mucho más cerca de lo que creemos. Hay un ballet molecular de una complejidad, alucinante, que se está desarrollando ahora mismo dentro de nuestras células. Y para entenderlo, la ciencia no está usando microscopios más y más potentes, no. Está recurriendo a una de las herramientas más abstractas que se nos puedan ocurrir, las matemáticas puras. Vamos a ver cómo esta disciplina está consiguiendo desvelar los secretos que se esconden en los nudos de nuestro ADN. Y aquí está la pregunta del millón, la que da origen a todo este análisis. A ver, ¿cómo es posible que unas enzimas minúsculas, que actúan a una escala que es que ni nos la podemos imaginar, logren anudar una molécula de ADN? Pero ojo, no de cualquier forma, ¿qué va? Crean nudos súper específicos y encima predecibles. Es un auténtico misterio de precisión biológica, ¿verdad? Mirad, aquí es donde el problema, se hace visible. A la izquierda tenemos la prueba, una foto real, una micrografía electrónica de una hebra de ADN toda anudada. Y a la derecha está su traducción, su representación matemática, un diagrama de nudos. Es que aquí está el salto clave, pasar de la realidad biológica, que parece caótica, a la elegancia y la simplicidad de las matemáticas. Y justo ahí, en ese salto, es donde está la solución. Vale, para poder desenredar este misterio, lo primero es, aprender a hablar el idioma adecuado. Y en este caso, ese idioma es la topología, o para que nos entendamos, la matemática de los enredos. A ver, ¿qué es un nudo para un matemático? Ojo, no es el nudo que le hacemos a los cordones de los zapatos. Pensemos mejor en una goma elástica, ¿vale? La enredamos como queramos y luego, ¡zas!, pegamos los extremos. Lo que nos queda es un bucle cerrado que es imposible de deshacer a no ser que lo cortes. Pues eso es un nudo matemático. Simplemente una forma en el espacio. Y las mates, claro, nos dan las herramientas para poder clasificar y entender todas esas formas. Esta imagen lo deja clarísimo. A la izquierda, ahí está, el punto de partida, una molécula de ADN circular, simple, lisita, sin nudos, y a la derecha el resultado después de que las enzimas hagan su trabajo, una estructura súper compleja, toda anudada. La gran pregunta es esa, ¿cómo se pasa de una cosa a la otra de una forma tan controlada? Y aquí está el porqué de todo esto, sacado directamente del estudio que estamos analizando. Que nadie piense que esto solo es una curiosidad matemática o un juego, para nada. La cosa es que si conseguimos predecir qué nudos se van a formar, podremos empezar a entender el mecanismo secreto de esas enzimas que los fabrican. Y hablamos de un proceso que es fundamental para la vida, pero que a día de hoy sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Muy bien. Vamos a aparcar las matemáticas un segundito para conocer a los verdaderos protagonistas biológicos de esta historia. Vamos a conocer a los cirujanos del ADN de la naturaleza. Este proceso tiene un nombre un poco técnico, recombinación sitio-específica. Pero la mejor manera de entenderlo es, sin duda, con la analogía de los cirujanos. Pensemos en las enzimas como si fueran cirujanos moleculares, pero de una precisión que ya querrían los mejores del mundo. No actúan al azar, para nada. Son especialistas que operan sobre el ADN con un objetivo súper concreto. La operación, por así decirlo, tiene 4 pasos muy claros. Primero, la unión. Las enzimas localizan 2 puntos concretos del ADN y se enganchan a ellos. Segundo, el corte. ¡Clac! Seccionan las hebras con una precisión de bisturí. Tercero, el intercambio. Los extremos que acaban de cortar los cruzan, los intercambian de sitio. Y finalmente, el sellado. Vuelven a pegar las hebras, pero claro, ahora están en una configuración completamente nueva. Es literalmente una coreografía molecular. Este diagrama, aunque parezca muy técnico, lo resume todo de maravilla. A la izquierda vemos el ADN inicial, el paciente, por así decirlo. En el medio, esa estructura que llaman complejo sináptico, que básicamente es el quirófano donde las enzimas atrapan el ADN para trabajar. Y a la derecha ya vemos cómo liberan el resultado final, que ahora es un nudo de lo más complejo.
Este es el puente, el vínculo visual entre la biología que acabamos de contar y el modelo matemático que se va a construir. Y aquí, justo aquí, es donde ocurre la magia. La gran pregunta: ¿cómo narices se traduce un proceso biológico, que en el fondo es un poco caótico y desordenado, a un modelo matemático que es todo lo contrario, limpio y predictivo? Pues muy sencillo. Bueno, sencillo de decir, estableciendo unas reglas. La clave de todo está en esto. Hay que definir una serie de suposiciones biológicamente razonables. A ver, es imposible modelar cada átomo, sería una locura, así que hay que simplificar. Pero no de cualquier manera, claro. Hay que hacerlo respetando lo que ya sabemos que pasa en la realidad. Estas reglas son literalmente los cimientos sobre los que se construye toda la investigación. Venga, vamos a ver cuáles son las reglas de este juego. Regla número 1. El quirófano, o sea, la zona donde trabajan las enzimas, se considera un entorno ordenado, bien controlado, sin caos. Regla número 2. El ADN que se queda fuera de ese quirófano se puede doblar, retorcer, hacer lo que sea, pero nunca, jamás se puede cortar. Y la regla 3, que es la más importante de todas, las acciones de nuestros cirujanos ahí dentro no son infinitas. No, son predecibles y están limitadas a unos poquitos movimientos muy concretos. Y al aplicar estas reglas, pasa algo alucinante. Resulta que da igual cómo de retorcido esté el ADN por fuera. Dentro del quirófano solo puede colocarse de 4 maneras posibles al principio. ¡Solo 4! Acabamos de pasar de un número infinito de posibilidades a solo 4. Ese es el increíble poder de la simplificación matemática. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Las reglas están claras, los puntos de partida definidos, el escenario está listo. Es hora de descifrar el código de los nudos del ADN. La estrategia que siguieron fue súper metódica, muy sistemática. Cogieron cada una de esas 4 posiciones iniciales una por una y le aplicaron todas las acciones que las reglas permitían. El resultado, pues una maraña de posibles nudos. Pero aquí vino el truco, había que simplificar todo eso. Y para ello usaron lo que se llaman movimientos topológicos, que, para que nos entendamos, es el equivalente matemático a coger una cuerda enredada y empezar a estirarla y moverla, sin cortarla nunca, claro, hasta que ves qué forma tiene en realidad. Vale, ¿y cuál fue el resultado de todo este currazo? Pues que todas esas configuraciones, que parecían infinitas, súper complejas, todos los nudos posibles que podían salir de la recombinación, se simplifican en solo 2 familias de nudos, y además, predecibles. Es increíble. Toda esa complejidad, todo ese aparente azar biológico, de repente se reduce a un orden matemático súper simple. Del caos sale un patrón. Y aquí están las 2 familias. No hace falta que nos volvamos locos con los detalles técnicos, de verdad. Lo que importa, lo fundamental es que da igual cómo sea el ADN al principio o las vueltas que dé. El resultado final siempre, pero siempre va a ser un nudo de una de estas 2 familias. El modelo ya no solo explica lo que ha pasado, es que predice lo que va a pasar. O sea que, en definitiva, del caos sale el orden. Es una demostración espectacular de que detrás de los procesos biológicos más básicos, a menudo lo que hay son estructuras matemáticas. Vale, perfecto. Hemos resuelto el puzzle. Pero, a ver, ¿por qué nos importa todo este lío? ¿Qué más da más allá de tener un artículo científico muy chulo? Pues importa y mucho. El poder predecir esto es inmenso, porque vamos a ver, esto nos da una forma completamente nueva de entender procesos que son básicos para la vida. Y lo mejor es que nos permite deducir cómo funcionan estas enzimas sin tener que verlas directamente. Superamos así las limitaciones físicas de los microscopios. Esto no es solo teórico, es una herramienta que abre la puerta de par en par a futuras investigaciones en genética, en ingeniería molecular, en un montón de campos. Esta frase del propio estudio lo clava. Dice que desarrollaron un modelo topológico para poder deducir los productos finales partiendo solo de la configuración inicial. Suena a declaración de intenciones, ¿verdad? Pues bien, misión cumplida, lo consiguieron. Ahora, la biología cuenta con una especie de mapa, una hoja de ruta matemática, para explorar uno de los mecanismos más fundamentales de la vida. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. A ver, si un campo tan abstracto, tan aparentemente alejado de todo como la teoría de nudos, nos puede desvelar los secretos del ADN, ¿qué otros misterios biológicos, de esos que son invisibles a nuestros ojos y a nuestros mejores aparatos, estarán ahí fuera esperando a que alguien los resuelva usando el lenguaje universal y superpotente de las matemáticas? Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia increíble, una que conecta uno de los problemas matemáticos más complicados del mundo con un libro para niños, aunque no lo parezca. Así que preparaos para una historia sobre calor y geometría.
Y todo arranca justo aquí con esta frase. La escribió un matemático en Reddit. Resulta que acababa de ser padre y se propuso algo alucinante: transformar una de las preguntas más complejas de la geometría en una historia que pudiera compartir con su hijo. Quería, como él dice, darle una idea de qué es la investigación matemática y de por qué de verdad importa. Y esa es la gran pregunta, la que nos atrapa. ¿Es posible de verdad acoger un concepto que ha tenido a las mentes más brillantes dándole vueltas durante un siglo y hacerlo, bueno, comprensible para todos? Pues vamos a ver si es posible. Muy bien, vamos a empezar por el principio. Y nuestra primera parada no es una universidad de prestigio ni nada por el estilo, sino un foro de Reddit. Es ahí donde un matemático comparte su proyecto, un libro ilustrado que tituló Flow, una historia de calor y geometría. A ver, su motivación era bastante sencilla, pero a la vez muy profunda. Quería compartir la belleza y, sobre todo, la curiosidad que hay en las matemáticas. Así que, en lugar de una demostración llena de fórmulas, lo enfocó como un cuento, una historia sobre cómo las formas pueden cambiar y evolucionar, casi como si el calor fluyera a través de ellas. Vale, ahora dejamos por un momento el libro infantil y vamos al meollo de la cuestión, al problema matemático real. Y para eso tenemos que viajar a principios del siglo XX, a una pregunta fundamental sobre la naturaleza de nuestro espacio, el espacio tridimensional. Una pregunta conocida como la conjetura de Poincaré. Ahora, lo interesante aquí es este concepto simplemente conexo. Vamos a imaginar que tenemos una goma elástica. Si podemos poner esa goma en cualquier parte de un objeto y encogerla hasta que sea un solo punto, sin que se quede enganchada en nada, entonces ese espacio es simplemente conexo. Y este ejemplo visual lo deja clarísimo. Pensemos en una pelota de baloncesto. Se puede poner una goma elástica en cualquier sitio de su superficie y siempre se podrá encoger hasta que sea un punto, sin problemas. Pero, ¿y si pensamos en un donut? Si pasamos la goma por el agujero del centro, pues ya podemos tirar todo lo que queramos, que nunca vamos a poder encogerla a un punto. ¿Se quedará atascada? ¿Se ve la diferencia? La esfera es simplemente conexa. El donut, pues no. Y aquí está el punto clave. En 1904, Henri Poincaré se preguntó si esta propiedad era, digamos, exclusiva de las esferas en 3 dimensiones. Su conjetura, básicamente, venía a decir que cualquier forma tridimensional que sea cerrada, que no tenga agujeros y que sea simplemente conexa, en el fondo no es más que una esfera un poco deformada. Vamos a avanzar unas cuantas décadas para ver cómo se intentó resolver esto. Y aquí es donde el título del libro, Flow, o sea, flujo, cobra todo el sentido. Años después de Poincaré, un matemático llamado Richard Hamilton tuvo una idea que era cuanto menos radical. La idea se llamó flujo de Ricci, y era brillante. A ver, imaginemos una forma tridimensional, toda arrugada, deforme. ¿Qué pasaría si la tratáramos como si el calor se distribuyera por ella buscando el equilibrio? La esperanza era que con el tiempo todas esas arrugas se alisaran hasta que la forma se convirtiera en algo mucho más simple y reconocible. Y la verdad es que este proceso funcionaba de maravilla para muchísimas formas. Se partía de una figura complicada, se le aplicaba el flujo de Ricci, la curvatura se iba suavizando y, casi como por arte de magia, la forma se simplificaba hasta convertirse en una esfera perfecta. Parecía que habían dado con la solución definitiva. Pero siempre hay un pero. Había un problema, y era un problema gordo. El elegante flujo de Hamilton pues no funcionaba siempre. Para algunas formas, el proceso se rompía. Y de una forma bastante dramática, además. Estas singularidades eran el gran muro contra el que se chocaban todos. Eran puntos donde las matemáticas de repente dejaban de funcionar. La curvatura se disparaba hasta el infinito y todo se colapsaba. Y durante décadas, este problema fue lo que impidió que el flujo de Ricci sirviera como prueba final de la conjetura. El tipo más común de singularidad era precisamente este, el pellizco de cuello o neck pinch. Imaginemos una forma que se parece a un reloj de arena, con una parte muy delgada en el centro. Pues a medida que el flujo avanzaba, esa parte fina se iba apretando más y más, hasta que ¡zas!, se rompía. Partía la forma en dos y el proceso matemático se iba al traste. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión fascinante. Porque entra en escena Grigori Perelman, un genio bastante solitario que, finalmente, resolvió el puzzle con una idea tan práctica que parece increíble. Esta cronología nos ayuda a poner en perspectiva lo que hizo Perelman. Habían pasado casi 100 años desde que se planteó la pregunta, y 20 años desde que Hamilton dio con la herramienta principal. Y ahí llegó él, con la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. Es que la solución de Perelman es casi como hacer fontanería en un problema de geometría súper abstracta. Su lógica fue: si el flujo se rompe porque un cuello se está estrangulando, ¿por qué no paramos justo antes de que se rompa? Cortamos esa parte que da problemas, tapamos los agujeros y seguimos como si nada.
Esta idea, la del flujo de Ricci con cirugía, fue una auténtica revolución. Y aquí está la clave de todo el asunto. Lo que Pereman consiguió demostrar matemáticamente es que esas singularidades no eran explosiones caóticas y aleatorias, no. Demostró que siempre se formaban de una manera predecible, como esos cuellos que se podían literalmente operar. Esto era la garantía de que su método de cirugía iba a funcionar siempre, en todos los casos. Claro, resolver la conjetura de Poincaré no era una tontería, era uno de los 7 problemas del milenio y tenía un premio de $1 millón. Pero aquí viene la parte que ya es leyenda. Perelman, que era una persona extremadamente reservada, rechazó no solo el $1 millón, sino también la medalla Fields, que es como el premio Nobel de las matemáticas. Lo rechazó todo y se retiró por completo de la vida pública. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al post de Reddit, a la idea de hacer accesibles las ideas más complejas. De alguna manera unimos el trabajo solitario y silencioso de Perelman con el gesto público y generoso del autor del libro. Pensemos en ello. El trabajo de Perelman fue un acto de descubrimiento, casi en soledad. El del usuario de Reddit fue un acto de comunicación. Pero ambos, cada uno a su manera, forman parte del mismo impulso humano, el de entender el mundo que nos rodea y compartir ese conocimiento. ¿Y el impacto? El impacto fue brutal. Los comentarios en el hilo de Reddit fueron increíblemente positivos. La gente estaba entusiasmada. Un simple libro infantil había conseguido llevar una idea complejísima a un público mucho más amplio. Y esto demuestra que ninguna idea es demasiado grande si se encuentra la forma correcta de contarla. Y terminamos con esta pregunta. Para darle una vuelta, la historia de la conjetura de Poincaré nos enseña que las ideas más profundas pueden ser también increíblemente inspiradoras. Así que, ¿qué otro gran concepto, ya sea de la ciencia, la filosofía o el arte, está ahí, esperando a que alguien encuentre la manera de contarlo como un cuento?